Todos nos preguntamos cómo nace la vida. Todos queremos tener la ilusión de la respuesta absoluta. ¿Qué nos dicen la ciencia y la fe? Verdades que confluyen en un ir y venir de comunión y confrontación. ¿Cómo aborda la filosofía la cuestión del origen de la vida humana en comparación con las disciplinas científicas? Esa es una pregunta clave y básica para entender la filosofía. En realidad la filosofía inició respondiendo esa pregunta. Lo primero que se buscó fue, valga la redundancia, buscar el principio de toda la existencia. Y vemos inclusive varios aspectos de filósofos de la antigüedad que lo que hicieron fue precisamente buscar la partícula de inicio o el inicio de todo, ¿verdad? Lo interesante de la parte de filosofía y del inicio es que prácticamente se renunció a toda la parte de mitología, y cuando me refiero a mitología fue todo lo que tenía que ver con una relación con un dios o dioses para la creación. Lo que más bien se buscó fueron aspectos racionales, por eso es que puede parecerse a la disciplina científica, porque recordemos que la ciencia se basa más en la razón que en la religión, y precisamente eso es lo que hace la filosofía para intentar responder a esa pregunta, buscar un aspecto racional para explicar las cosas. ¿Cómo se relaciona el concepto de ser y existencia con el origen de la vida humana? Pues es la relación más intrínseca y más fuerte que existe por una razón. Recordemos que todas las cosas tienen un ser y por lo tanto están en el mundo, o sea, tienen una realidad de existencia. El detalle con la vida humana es que recordemos primero la complejidad del ser humano. Es el único ser vivo que tiene uso de la razón y que tiene como conocimiento respecto a dónde está. Por lo tanto, el ser humano primeramente se reconoce como ser humano, y después de reconocerse como ser humano busca un sentido de su vida o un sentido de su existencia. El detalle es en qué ponemos nosotros nuestro sentido de la existencia, o si realmente lo vamos a llegar a descubrir, o perdón, mejor, si realmente estamos seguros de lo que realmente creemos como el sentido de nuestra vida. ¿Cuál es la importancia para el desarrollo de la ciencia, el entendimiento del origen humano? Bueno, pues el ser humano siempre ha tenido esa espinita de conocimiento, ese de conocimiento de dónde viene. No solamente desde una parte física, hablando desde fórmulas o la unificación de todas las teorías de física, la fuerza fuerte, la electromagnética, entre otros, pero también desde la parte, por ejemplo, los dogmas o las religiones. Siempre las religiones hablan de un origen, hablan de un final, pero es un origen incierto, siempre adjudicado a un ser divino o a otro ente. Por lo tanto, el ser humano siempre ha tenido ese set de conocimiento, saber de dónde viene, dónde proviene, para dónde vamos. Entonces es como el punto de partida para lo que es todo el conocimiento actual de la ciencia. Bueno, la teoría de la generación espontánea es una teoría, se puede decir que obsoleta o establecido como obsoleta, ya que en aquel entonces, estamos hablando tal vez siglo XVIII, siglo XIX, los científicos proponían que si yo dejaba un plato con carne, de esa carne iban a salir diferentes microorganismos, obviamente por factores y aspectos como por ejemplo los insectos, microorganismos, entre otras cosas, pero la teoría en sí era que de un pronto, sin necesidad de nada, solamente como dice la teoría, espontáneamente iba a salir vida de esto. Como no tiene un fundamento, un pie científico bien demostrado, por eso es que se considera obsoleta. ¿Cómo se define la vida desde una perspectiva biológica? ¿Y qué características son esenciales para considerar algo como vivo? Se tiene que tomar en cuenta principalmente lo que hace a un ser vivo. Entonces, desde la escuela nos han enseñado que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Posteriormente se agregó el término de nutrirse, ¿verdad? Es decir, que se alimenta. Pero ya un poco más químicamente hablando, se considera que un ser vivo tiene que tener en su composición ADN, ¿verdad? Que es ácido desoxirribonucleico, que es el capaz de transmitir las características hereditarias, ¿verdad? Que todos los seres vivos tenemos, y que además es el que le permite reproducirse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un virus no cumpliría esa característica,
¿verdad? Porque el virus está hecho únicamente de ARN y no tiene la capacidad de reproducirse, de hecho necesita de otro organismo, ¿verdad?, para replicarse. ¿Qué evidencia actual respalda la posibilidad de que la vida haya surgido a partir de la materia inanimada en la Tierra primitiva? Pues bueno, si nosotros nos ponemos a pensar del estudio de épocas anteriores, podríamos hablar de todo lo que es la geología. El tiempo geológico es algo sumamente largo en el cual nosotros con una vida humana no podemos ver, pero que los geólogos permiten comprender todo ese pasado. Entonces el análisis de rocas, de las primeras rocas que existieron, que pueden datar mediante diferentes tipos radiométricos como isótopos, otras cosas que permiten determinar cuáles son las más antiguas, dan características de las condiciones ambientales pasadas. También esto permite ver las condiciones que habían acerca de la atmósfera, la tierra, los nutrientes. Que la teoría quimiosintética o biótica establece que a partir de un montón de características y de condiciones ambientales inorgánicas se genera vida orgánica. ¿Cómo habla esto? Bueno, pues se habla de una sopa primitiva o un caldo primitivo en el cual mediante la presencia de amoníaco, electricidad, calor y agua se da la generación de aminoácidos, y esos aminoácidos luego por moléculas mucho más organizadas hasta poder obtener un tipo de célula. También hay un experimento que se llama el experimento Miller, donde diferentes científicos hicieron estas condiciones y pudieron replicar, pudieron obtener aminoácidos. Y efectivamente a partir de moléculas de hidrógeno, de nitrógeno, de agua y condiciones especiales, ¿verdad?, en las que también teníamos CO2, dióxido de carbono, provocó aumentos de temperatura en ese caldo, digámoslo así, que se llamó caldo primitivo, ¿verdad? Aumentos de temperatura, radiación inclusive, ¿verdad? Y pudo efectivamente formar pequeños aminoácidos, ¿verdad? De hecho, hace poco escuché una noticia en la cual estudiaron un poco más ese mismo material que él utilizó, ¿verdad?, y encontraron todavía más aminoácidos de los que él había puesto en su estudio, ¿verdad? Eso quiere decir que efectivamente esta pudo haber sido una de las maneras en la cual se diera inicialmente la pequeña formación de moléculas de la vida. ¿Qué moléculas orgánicas son consideradas fundamentales para el surgimiento de la vida? Pues bueno, que desde el experimento Miller y desde la bioquímica se puede decir que la presencia de aminoácidos, la presencia de lípidos, de proteínas, todo lo que es la química orgánica, que es principal para lo que es todo el desarrollo de la vida, son de las primeras moléculas importantes, de las cuales de ahí surgen los enlaces para poder traer a la vida, valga la redundancia, el primer ser vivo. Pues bueno, la panspermia es una teoría que no tiene como un fundamento tampoco científico tan duro, pero tampoco se puede dejar de lado, en el cual habla de que la vida posiblemente pudo venir desde el exterior, desde un meteorito que cargara algún microorganismo. Uno está acostumbrado a pensar en un alien o en un extraterrestre como un enanito verde que señala cosas o una nave espacial, pero simplemente con que se consiga una simple molécula, una bacteria, esto es vida. También se propone lo que es la paradoja de Federico Fermi, que habla acerca de que si somos los únicos en el planeta es porque somos los primeros, somos los últimos, no es investigado. ¿Qué evidencia respalda la hipótesis de que toda la vida en la Tierra comparte un ancestro común? Bueno, tenemos demasiadas evidencias evolutivas, como por ejemplo el registro fósil. Nos permite a nosotros ver todo lo que son los diferentes microorganismos y organismos vivientes que estuvieron en diferentes épocas geológicas hablando. Tenemos la presencia de órganos vestigiales como lo que son el coxis, las cordales, el vaso, la vesícula, que nos permiten relacionar también a nosotros junto con otros seres vivos. A nivel de embriones, uno puede comparar todos los embriones desde sus primeras etapas, el embrión de un pato, de un ave, de un reptil, del ser humano, de otro mamífero importante como una vaca, y todos los embriones originales en sus primeras etapas de gestación van a ser iguales, dando evidencia de que todos venimos de un ancestro en común.
También parte de esto es el estudio de los cladogramas que se habló anteriormente, y donde son todas las ramas de los árboles hasta tener un ancestro en común que se pueda decir de dónde es que se viene. Si existen otras formas de vida en el universo, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del origen de la vida humana? Y de hecho se han encontrado diferentes estudios que ha hecho la NASA, ¿verdad? Moléculas justamente en otras zonas del universo, ¿verdad? Que son moléculas que pueden ser antecesoras de la vida. Entonces, y también es muy extraño pensar que nosotros seríamos en el universo, ¿verdad?, los únicos seres vivos, ¿verdad? Eso sí, se tiene muy claro a nivel científico que nuestro planeta ha tenido ciertas condiciones especiales, ¿verdad?, que han permitido que surja acá la vida, que son condiciones difíciles de replicar en otras partes del universo, ¿verdad? Entonces, para mí sería muy interesante poder encontrar otra forma de vida, ¿verdad?, en el universo y poder hacer un aprendizaje mutuo, ¿verdad? Sería súper interesante. Podría darse muchos recursos válidos para lo que es la ciencia. Permite identificar de dónde se viene, para dónde se va, por qué es que se inició la vida de nosotros. Sería un choque bastante grande a nivel cultural, religioso y dogmático, ya que echaría abajo todo lo que son las teorías de las diferentes religiones, católica, cristiana, budista, del origen del universo, porque ya tendríamos un inicio. Es lo que busca la física también, determinar y unificar todas las fuerzas que existen para poder saber de dónde se viene, y en el momento en el que se haga eso, pues vamos a tener otra nueva revolución científica, como lo fue la revolución de Galileo, de Darwin, de Copérnico, entre otros. Primero, estaríamos cuestionando que el ser humano sea el único ser con pensamiento, con el único ser que puede tener conciencia. Y entonces, al hablar de formas de vida fuera de este planeta, inmediatamente viene la primera pregunta que le haría a la religión: ¿y estas criaturas tienen alma también? ¿Son reflejo de Dios? Y si es así, entonces Dios tiene esa faceta o se parece más a nosotros. El detalle es que inmediatamente cuestiona toda la base creacionista, porque nos pone como un entredicho de al final quién es la criatura superior o hasta qué punto se relaciona esa criatura con el creador. O sea, inmediatamente cuestiona la famosa enseñanza que nos dan a nosotros en Génesis de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿quién está hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Ellos o nosotros? Bueno, fundamentos básicos. Primero, el equilibrio que existe en el universo. El creacionismo eso propone, que a través de la existencia de un equilibrio es por eso que tiene que existir alguien que garantice ese equilibrio. Como segundo fundamento también está lo que tiene que ver con la complejidad de los seres vivos. Al existir una complejidad tiene que haber alguien que haya provocado esa complejidad, por lo tanto se relaciona con una figura clave a la cual se le puede llamar Dios. Y tercero, también con el principio de motor o también con el principio de belleza. ¿Y a qué me refiero con motor y belleza? Bueno, motor, tiene que haber algo que generara todo este principio de movimiento, de vida, de existencia. Por lo tanto, se cree que esa partícula de inicio, de acuerdo al creacionismo, es Dios. Y de acuerdo a lo de belleza, dice, si todas las cosas son bellas, si todas las cosas se ven bonitas y todo, tiene que haber algo que supere esa belleza. Y ante eso se relaciona con una figura sobre toda la creación a la que se le llama Dios. ¿Qué papel crees que juega la fe en la interpretación de la creación de la vida en comparación con la evidencia científica? La fe es como, a veces parece como la antítesis de la parte de ciencia, ¿verdad? Si bien es cierto, la fe tiene un papel de interpretación, pero es una interpretación desde una perspectiva. Entonces recordemos que obviamente la parte espiritual siempre va a intentar fundamentar aspectos con base a su propio nivel de creencia y argumentación de creencia. Por lo tanto, obviamente va explicarlo todo siempre en relación con la divinidad, sobre todo si estamos hablando con la parte judeocristiana, ¿verdad?, de la cual está obviamente el cristianismo. Pero evidentemente es un contraste con toda la parte de ciencia, porque la ciencia en ningún momento va a meter la parte de Dios, no va a mencionar explícitamente Dios. Entonces juegan como papeles de dos antagonistas en una misma historia. La ciencia lo que trata es de explicar el orden de la materia.
Hay un hecho dado, ahí está, y trata de explicarlo. Para eso se acerca la física, la química, la biología. Sabemos que el lenguaje de la física es la matemática. Ningún científico inventa una ley, sino que la deduce al estudiar la materia, el orden del universo, y puede entonces sacar de ahí fórmulas matemáticas. El mundo es un mundo inteligible, es decir, que puede ser captada su ordenamiento a través de la razón humana. Y detrás de esto hay una inteligencia superior que ordena y dispone, que nosotros llamamos Dios. Esto lo percibe la fe. La ciencia no dice cuál es la finalidad de la creación, del universo. Eso lo explicará la religión y la teología. Ya el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI dedicaron muchos escritos para explicar la relación entre la fe y la razón. Ahora bien, deberíamos iniciar por preguntarnos, ¿qué comprendo cuando decimos ciencia? Porque si tenemos una comprensión limitada de las ciencias, a la manera del método científico de Baker, entonces es evidente que habrá un choque. Pero si comprendemos también, las ciencias abarcan el ámbito social y no están limitadas a lo percibido por los sentidos. Entonces quizás sí se amplía nuestra visión y nos ayuda a comprender y a descubrir la grandeza de nuestro Creador, que ha dispuesto todo a la perfección. ¿Qué etapa del desarrollo humano es más susceptible a aceptar las teorías religiosas o científicas del origen? La adolescencia, ¿verdad? En la adolescencia, por sus cambios a nivel físico, a nivel social, a nivel emocional, a nivel espiritual, es la etapa donde siempre el ser humano se cuestiona, construye su identidad, se cuestiona acerca de la vida, de la existencia, de su propia existencia, de quién es, cómo llegó ahí y sobre todo para dónde va. Entonces es la adolescencia la etapa donde más hay cuestionamientos al respecto. Una adolescencia acompañada, una adolescencia con conocimiento, es un futuro adulto, joven, con plena certeza, pleno conocimiento de lo que va a querer creer, de cuáles son los principios que van a estar fundamentadas su vida. ¿Cómo interpretas el relato de la creación en el libro del Génesis? ¿Lo ves como un relato literal o simbólico? La Biblia no es un libro de ciencia, como la ciencia tampoco nos va a hablar de teología. Ciencia y religión son dos formas de acercarnos a la realidad, aunque no la agotan. Podríamos decir que la ciencia y la religión vienen a ser complementarias. Cuando nos acercamos al relato de la creación, tenemos que tener presente que los que realizan esos relatos son teólogos que expresan verdades teológicas a partir de su cosmovisión, a partir de los datos que en aquel momento, hace más de 2500 años, tenían. Y ellos lo que les interesa es ir más allá. ¿Por qué existe lo que existe? ¿De dónde se procede? ¿Quién lo hizo? Y la respuesta indudablemente es una respuesta teológica, ¿verdad? Este mundo material está creado
por un ser supremo que se llama Dios. Y que Dios crea por un acto de amor todo lo que existe. Y el creyente puede percibir en el orden y la belleza de la creación a su autor, que es Dios. Aunque la Biblia sea un libro sagrado, resulta evidente que no escapa a los condicionamientos propios de cualquier escrito. Está sujeto a la cultura en la que fue escrito y aún más a los géneros literarios propios de la época. Se trata de construcciones teológicas y aún más a los géneros literarios. No pretender historizar un momento determinado de la humanidad ya nos ayuda a comprender esta realidad, el hecho mismo de que son los dos primeros capítulos de la Biblia, se encuentran dos relatos totalmente diferentes. Si leemos con atención, cuando ya parece que ha terminado la creación, empieza otra versión. De allí se deduce que el interés de todo lo creado, el cómo lo ha hecho, no es de interés propio del escritor sagrado. Ahora bien, debo decir que no es una opinión propia, sino la enseñanza de la Iglesia. En la Constitución Dogmática del Vaticano II, Dei Verbum nos dice: para descubrir la intención del geógrafo, entre otras cosas, hay que atender los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de manera diversa en los textos de diversos géneros, ya pueden ser históricos, proféticos, géneros literarios. Conviene además que el intérprete de investigar el sentido que intentó expresar o expresó el hagiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura. Dicho lo anterior, no puedo ver ni comprender los relatos creacionales del Génesis de forma literal. ¿Crees que la creación de la vida fue un evento único y específico? ¿O que Dios sigue creando continuamente? En ese sentido, la creación no ha cesado. Dios continúa creando. Aunque hay momentos claves en la historia de la creación, Dios continúa creando. Lo ha hecho en el momento de la resurrección de Jesús, recreando en Él toda la humanidad. Y lo continúa haciendo cada vez que un óvulo y un espermatozoide se unen. Es Dios quien sigue creando de la nada el espíritu de un ser nuevo, a diferencia de otras religiones. Para el cristiano el espíritu no es preexistente al cuerpo, sino que es creado por Dios en el mismo instante de la concepción, y tampoco se mudará a otro cuerpo con la muerte. Somos únicos e irrepetibles. ¿Qué injerencia tiene la humanidad en la creación de la vida? ¿Cómo influyen la ética y genética en ese papel? La humanidad ha buscado interferir en la creación de la vida, lo cual desemboca en debates que cuestionan posturas y enfrentan discursos. ¿Qué papel juega el libre albedrío en el desarrollo de la vida humana? Bueno, el libre albedrío juega un papel importante. Primero, es un regalo de Dios para el ser humano, para que el ser humano pueda tomar libremente sus decisiones, tomando como fundamento los principios y valores que se le ha inculcado a ese ser humano. Entonces, partiendo de los principios y valores que tiene esa persona, con la libre elección, la persona puede elegir una opción u otra opción. ¿Cuál es el papel de la evolución en el origen y desarrollo de la vida humana? Pues bueno,
todo lo que es la evolución, desde que la proponen Wallace y Darwin, forma parte de una revolución científica extremadamente valiosa, complicado, fueron choques de dogmas, entre otras cosas, hablando directamente de la teoría. Hablando científicamente de la evolución, pues bueno, no es un aspecto que se puede hablar que es directo. Siempre se acostumbra que la evolución es como hay un tipo de microorganismo, de ese tipo de microorganismo sale un pez, de ese pez un anfibio un reptil un mamífero un mono y un mono ser humano. Pues si fuera así sería perfecto, pero verdaderamente se trabaja con cladogramas, que son árboles genéticos de miles de millones de ramas, en los cuales se ramifican todas las vidas, todos los seres vivos, pero como dato importante se inicia todo desde un simple microorganismo. Entonces, si nosotros pudiéramos determinar cuáles son todos los tipos de eslabones perdidos presentes, que me pueden decir cuál es el eslabón que une los anfibios con los reptiles junto con los mamíferos, las plantas con los hongos, y todo esto podría dar una valiosa información a nivel de genética, a nivel evolutivo, a nivel biológico y de todas las ramas de la ciencia de la vida, por así decirlo, para saber dónde venimos desde un aspecto biológico, no tanto desde el origen del universo como el Big Bang u otras teorías, sino desde el origen de la vida. Se puede hablar que se trata desde el estudio de la evolución. ¿Qué papel juegan las narrativas sobre el propósito de la vida humana en la búsqueda del significado y la satisfacción personal? Pues evidentemente todo, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos entender nuestra propia realidad y queremos precisamente posicionarnos, o nos queremos ser racionales, por decir algo, evidentemente tiene que haber un propósito, un camino, una lógica, si no entonces estaríamos dando tumbos en medio de una realidad que no entendemos. Entonces sí tiene que haber un sentido. Hay narrativas, ¿de qué forma son esas narrativas? ¿O qué tan viciadas están? ¿O qué tan influidas por varias cosas? Pues evidentemente habría que purificar muchas veces esas narrativas, porque pueden ser más bien confusiones respecto a nuestro propósito de vida, pero claro que tiene que haber. ¿Cómo se podría erradicar que hereditariamente se impongan teorías del origen de la humanidad? Bueno, no se pueden erradicar, ¿verdad? Porque siempre la herencia prevalece, ya sea la herencia, si hablamos desde el plano meramente fisiológico, hereditario, no se puede erradicar, ¿verdad? Y tampoco, como decía Jung, el inconsciente colectivo siempre va a prevalecer en el ser humano. La historia humana siempre va a prevalecer y siempre vamos a tener una herencia familiar que nos van a transmitir, ¿verdad? Todas esas creencias, todos esos valores, todos esos principios, todos esos modelos sociales que históricamente ha repetido el hombre. ¿Qué avances recientes de la manipulación genética de microorganismos considera más importantes y por qué? Bueno, los microorganismos están en todo lado, están en nuestros alimentos, se utilizan para medicamentos, están en nuestro cuerpo. Ahora hay mucho avance y mucho estudio en el tema del bioma, que son los microorganismos que están en nuestro cuerpo. Creo que esta modificación genética que se está haciendo en los microorganismos puede generar muchos beneficios. Actualmente se utilizan microorganismos para producir medicinas a partir de la modificación genética de los mismos, para conferir a los alimentos características que los mejoran, que los hacen más nutritivos, y creo que es un camino que estamos recorriendo como humanidad. Se está generando más información de la que podemos realmente trabajar. Entonces creo que aunque los avances han sido muchos, hay un punto en el que tenemos que comprometernos a trabajar con la información, porque sí se le puede sacar mucho provecho, sobre todo en lo que se está trabajando ahora de la parte de medicamentos. Creo que es de los avances mayores. ¿Cuáles son los riesgos y desafíos de liberar microorganismos genéticamente modificados en el medio ambiente? Uno de los riesgos de trabajar organismos genéticamente modificados podría ser que realmente hacer microorganismos, controlar las poblaciones es muy complicado, de manera que sería muy probable, ¿verdad? Con una alta probabilidad podríamos perder el control de esa población y que crezca más de lo que esperamos, invadiendo espacios que le corresponden a otras poblaciones. Otro de los riesgos también podría ser que estas modificaciones que aplicamos a estos microorganismos sean transferidas a otras poblaciones de microorganismos. Entre ellos muchas veces se pueden transferir información unos a otros
información genética, compartiendo genes que pueden llegar a expresar organismos que no queremos que los expresen. Bueno, actualmente ya tenemos alimentos, ¿verdad?, que se llaman transgénicos, ¿verdad?, que han sido modificados genéticamente, ¿verdad? Todavía no se tiene certeza de cuáles son las consecuencias, ¿verdad?, del consumo de estos alimentos para nosotros los humanos. Sin embargo, hay mucha gente que prefiere no consumirlos, ¿verdad? De hecho, hay etiquetas en alimentos, ¿verdad?, que nosotros compramos que vienen ya empaquetados, que dicen no contiene transgénicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya hay manipulación genética de alimentos. A nivel de seres vivos, ¿verdad?, de otro tipo de organismos, la mayor problemática es el surgimiento de nuevos virus, nuevas bacterias que nos vayan a generar enfermedades que no vayamos a poder controlar, ¿verdad? De hecho, hay teorías conspiracionistas que hablan del COVID, ¿verdad?, que el COVID-19 fue a raíz de algo así. Ok, pues verdaderamente eso se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, se ha manipulado genéticamente las plantas del café para que estos no sean atacados por diferentes tipos de hongos como la roya. Entonces sean café genéticamente mucho más fuerte para conseguir lo que es el fruto y también para superar las condiciones ambientales, climáticas y las afecciones que tengan. Entonces, obviamente no es como que cualquiera pueda trabajar directamente con la genética, sino que tiene todo un trasfondo atrás donde trabajan genetistas, biólogos, botánicos, zoólogos, diferentes científicos para ver cuál es el impacto, si es posible, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, también como se mencionó anteriormente con la manipulación del ADN y de la vida. ¿Cómo puede la manipulación genética de microorganismos contribuir a la lucha contra enfermedades infecciosas? Bueno, la lucha de enfermedades infecciosas es algo que ahorita en este momento a nivel de planeta nos concierne a todos. Los microorganismos podrían aportar una competencia importante a otros que están generando infecciones. En las poblaciones, ¿verdad?, como en clases de biología que siempre lo vemos, unos microorganismos y unos organismos también grandes compiten unos con otros para aprovechar los recursos, y al poner microorganismos más resistentes podríamos disminuir algunos que son infecciosos. ¿Qué impacto tiene la infertilidad en la salud mental y emocional de las personas que desean tener hijos? Sí, a nivel emocional hay una afectación para aquellas mujeres que siempre han deseado ser madres, ¿verdad? Con solo el hecho de decirle a una mujer que no puede ser madre, pues es un proyecto de vida que esa mujer piensa que no se va a llevar a cabo, ¿verdad? Más todo lo que socialmente también nos hacen pensar a las mujeres de la importancia a nivel social de la maternidad. No obstante, ¿verdad?, hay mujeres que no tienen ese deseo de ser madres, ¿verdad? Hay mujeres que han decidido no ser madres por una cuestión social, una cuestión personal, y también hay mujeres que no pueden ser madres por una condición de salud. Entonces sí hay una afectación emocional importante, y no solo emocional, sino también familiar, sino también espiritual, sino también familiar, económica, ¿verdad? Es una afectación en todas las áreas del desarrollo de esa mujer, ¿verdad? Porque siempre la maternidad es parte de un proyecto de vida de la mujer, en algunas mujeres, ¿verdad?, no en todas, porque ahora hay libertad, ¿verdad?, de elegir si quiero ser madre o no, ¿verdad? Para las que realmente quieren ser madres, pues es muy importante, y sí hay una afectación en todas las áreas del desarrollo. ¿Qué significado tiene el relato del pecado original en el contexto de la creación y cómo afecta a la humanidad? Dicho antes que los relatos del Génesis no pueden ser entendidos de forma literal, es preciso recordar que esto vale también para el texto del pecado original, contenido en el capítulo 3 del Génesis. Ahora bien, si el mal y el pecado son una realidad en el mundo, necesariamente estas realidades deben tener un origen, y el escritor sagrado le interesa dejar claro que ni el pecado ni el mal tienen su origen en Dios. No son parte de su creación. Es justamente la falta de confianza en la palabra de Dios
lo que ha creado el pecado y ha dado entrada al mal, si ya Dios había creado al ser humano con algo divino? ¿Deberían los padres tener la capacidad de elegir ciertas características genéticas de sus hijos a través de la tecnología de reproducción asistida o la edición genética? No deberían. Cuando hablamos de genética hablamos de que es la herencia del padre y de la madre hacia los hijos. No deberían de elegir las características de sus hijos, además de que me parece que no sería idóneo para un niño saber que el día de mañana que sus padres eligieron las características buenas, por decirlo así, y no algunas otras características que tal vez no sean tan positivas en nosotros, pero que también nos ayudan a ser personas. Entonces yo creo que lo bonito del ser humano es tener ambas características de ambos padres, sean estas positivas o sean estas no tan positivas o negativas, si lo podemos decir en algún término, pero eso hace que sea el ser humano, ¿verdad? Eso hace que los seres humanos también tengamos todo el deseo, el interés de poder hacer cambios también en nuestra personalidad, de aquellas cosas que no nos benefician, ¿no? De aquellas características como por ejemplo el temperamento, como por ejemplo las características de personalidad, que también las modelamos y a veces no se heredan, no necesariamente tienen que ser heredadas, pero que nosotros también tengamos esa capacidad humana de poder transformar esas características que no son tan saludables o no son tan positivas para mejorar el ser humano. ¿Es el aborto visto como una intervención en el plan divino o como un acto que va en contra de la voluntad de Dios? Desde mi opinión, y viendo también los relatos bíblicos desde su origen, se podría decir que si algo te dan, lo vas a recibir. Y desde la creación de Dios, Dios es el creador. Por lo tanto, solo quien cree tiene el derecho de quitar o poner algo. Entonces, el aborto, claro está que no es bien visto, porque estamos quitando la vida, estamos privando a alguien de su vida, independientemente de las circunstancias que está ahí haciendo. Entonces, son muchos riesgos, muchos retos, pero todo va a depender de la persona en sí. Pero desde mi criterio, sería atentar contra un plan, con una misión, porque nadie es creado al azar, no venimos aquí por algo espontáneo, no venimos acá porque somos un error, ni como decía, ni como una casualidad. Es por un pensamiento de alguien Dios pensó y luego te creó, lo creó a su manera. Por tanto, no se podría decir que es algo que estamos haciendo bien. Sin lugar a duda, cada quien con su libre albedrío puede decidir hacerlo o no hacerlo, pero de que está mal visto o que no hacemos lo correcto, es atentar contra alguien que no nos está haciendo nada y que se nos está confiando, porque es un regalo. ¿Cómo se pueden manejar los sentimientos de culpa o arrepentimiento que pueden surgir después del aborto? Yo creo que la persona que elige practicarse un aborto es necesario, primero lo ideal, ¿verdad? Siempre sería desde mi posición, ¿verdad? Eso es un criterio muy personal, siempre apelar a la vida, pero si esa mujer ya decidió libremente optar por un aborto, creo que esa decisión debería ser trabajada y acompañada por un profesional. Y posterior al aborto también. Si eso no se trabaja a nivel terapéutico, yo te podría decir que hay una afectación a mediano o a largo plazo de esa decisión. ¿Qué regulaciones y éticas se deben considerar en la investigación y aplicación de la manipulación genética de microorganismos? El hecho de que se generen virus, bacterias que no sabríamos cómo contrarrestar, ¿verdad? Ese es el principal problema. Ahora, si hablamos de manipulación genética de humanos,
el asunto se vuelve todavía más problemático. ¿Por qué? Porque se podría ver, por ejemplo, que una pareja, ¿verdad?, llegue al punto de decir, bueno, yo quiero a mi hijo con ojos claros, de color de piel, el cabello así, que tenga tal nivel de inteligencia, que no padezca ninguna enfermedad, ¿verdad? O eliminarle material genético, ¿verdad?, que lo lleve a padecer cierta enfermedad por herencia familiar. Entonces, el tipo de personas que tendría acceso a esta forma de manipulación sería gente, obviamente, que tuviera dinero, ¿verdad? Entonces podrían generar dos poblaciones de humanos, una población de humanos que esté genéticamente modificada y otra población que no tenga acceso debido al dinero, ¿verdad? Y eso generaría un montón de problemas, ¿verdad? Por decirlo así, de sobrehumanos, ¿verdad? Que, bueno, ustedes podrían imaginarse todas las consecuencias que eso podría tener. Bueno, la manipulación de microorganismos puede ser una herramienta en salud muy útil. Sin embargo, sí considero que debe estar siempre esa manipulación en cargo de personal calificado y que tenga buenas prácticas éticas, porque en algún punto algunos microorganismos, como se ha utilizado anteriormente en la historia, podrían ser utilizados como armas biológicas que podrían desencadenar problemas muy grandes poblacionales, porque como ya lo hemos mencionado, los microorganismos, controlar las poblaciones es complicado. Entonces, más allá de generar problemas puntuales en una situación de guerra y demás, generaría también problemas mundiales. ¿Es ético manipular embriones en el laboratorio como parte del proceso de fecundación in vitro, especialmente en términos de selección o modificación genética? La Iglesia siempre opta por la ley natural, por el orden establecido por Dios. Hoy se quiere separar ciencia de la ética. Sin embargo, la ciencia también es una acción humana, es hija del ser humano. La ciencia no es independiente. Y hoy la ciencia en muchos casos se ha prostituido porque ha perdido la finalidad de beneficiar al hombre y se ha transformado en un negocio económico. Pensemos el aborto, es todo un imperio económico. Y todo esto de los embriones humanos también. La Iglesia opta porque el acto humano, el acto sexual entre un hombre y una mujer, que es el medio natural por el que se puede engendrar y concebir una vida humana, debe ser respetado. La fecundación in vitro rompe ese ordenamiento. Pues bueno, este es un gran amplio campo que se abarca desde la biología, lo que es la bioética, la genética y la ética, por supuesto, de saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con el ADN, con los seres vivos. Por eso es que la ONU propone estas reglas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Entonces, desde ahí nosotros podríamos trabajar hasta dónde llega la ciencia y hasta dónde está permitido y hasta dónde no se pueden hacer diferentes cosas. La forma en la que se podría ver beneficioso la modificación de embriones, hay algunas enfermedades que desde el vientre o antes incluso se pueden detectar. Considero que modificar genéticamente esas enfermedades para el bienestar de la persona que va a nacer es ético, sí lo considero que podría ser un gran aporte. Sin embargo, como todo lo que hemos hablado de la parte de microorganismos y de modificación genética y demás, siempre hay como un doble filo. Las herramientas se pueden utilizar más y hay que hacer esa consideración del proceso. ¿Qué quiero decir? Que es diferente modificar genéticamente un embrión que tal vez se sabe que va a tener una enfermedad y que podemos generar una mejor calidad de vida en la persona que nazca a partir de ese embrión, que modificar un embrión para que sea, no sé, rubio, más alto, más bajo, tenga mejores características físicas. Ahí es donde digo que la manipulación genética siempre tiene que estar a cargo de profesionales que tengan consideraciones y capacitación ética.
Y hay que tener presente que los hijos no son exigencia de los padres. Los hijos son donación de los padres. Ahora, la Iglesia no está en contra de buscar los medios que respeten ese orden natural. Sabemos en el caso de Costa Rica que el 14% de la población, por ejemplo, es estéril o tiene problemas. Entonces, ayudar a favorecer estos problemas, superarlos éticamente, eso es lo que la Iglesia propone. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas religiosas sobre el origen de la humanidad para promover la justicia social y la convivencia pacífica en el mundo actual? El ser humano está hecho para la convivencia en sociedad. Está hecho para compartir con otros seres. Está hecho para reconocer incluso en los otros seres humanos, y por eso este texto creacional no se trata únicamente de la fundación de la familia, que sí es una realidad, pero tiene un sentido más profundo. En el sentido de la alteridad del ser humano, en el pensamiento de algunos filósofos ha sido reconocido como ese poder ver ese otro yo en la realidad de los otros seres humanos y poder complementarnos, el saber que la vida en sociedad es innata a la humanidad, al saber que dependemos de esa realidad de convivir con otros seres humanos. Viene de estos textos creacionales el fundamento de la paz y la justicia. Esta justicia social que tiene que verse en una raíz justamente aquí, en donde surge todo, de donde nace todo. El mundo en que nos toca vivir hoy, un mundo muy conflictivo, muy enfrentado, una cultura del choque, del enfrentamiento, del descarte, de la cancelación, indudablemente no está reflejando un mundo fraterno, un mundo en que podemos sentarnos y valorarnos, sino que es la idea de imponer lo mío, descalifico a los demás, pero que los demás tienen que aceptar lo mío. Y muchas veces cuando hablamos de tolerancia, es un falso concepto de tolerancia. Haz lo que quieras mientras no me afecte a mí, ¿verdad? Entonces no buscamos esa comunión. Entonces, ese amor de Dios, que es un amor universal y paterno, trae como consecuencia crear ese concepto de una hermandad universal. Entonces, vernos todos como hermanos. Indudablemente que la fe entonces viene a colaborar en el respeto, en la justicia, en caminar con los demás, claro, dentro de esa multiplicidad de diferencias que tenemos todos y que no deberíamos de verlas como antagónicas, sino complementarias. Esas son las dos aristas que siento que más carecemos como sociedad. Primero, no hay justicia y muchas veces ni siquiera convivimos. Entonces, si realmente nosotros entendiéramos, los que creemos tal vez en algo, que tenemos una profesión religiosa, realmente viviéramos lo que celebramos en algún momento, este mundo sería muy diferente. No se estarían matando ni en Medio Oriente, no habrían desigualdades en África, no habría ni siquiera problemas en las clases, todo sería pura amor, armonía, todo el mundo estaría súper feliz, pero sabemos que en realidad no pasa. Entonces, ¿cómo se puede aplicar? Primeramente viviendo lo que se es. Si eres cristiano, pues sé cristiano, y si eres de otra religión, pues sé de esa religión. El detalle es no decir soy, pero en la práctica no serlo, ¿verdad? Así que mi invitación sería que para aplicarlo primeramente hay que entender cuál es su propuesta espiritual, cuál es su religión y después llevarla a la práctica. De nada sirve tener algo en teoría si no se lleva a la vida. Y si no es solo el origen, sino el sentido de la vida,
Tenemos un proyecto vital del que somos partícipes en comunidad. Nuestra tarea, descubrirlo.